Tú eres un juguete. No eres el verdadero Buzz Lightyear. El manejo de las emociones es donde está nuestra mayor defensa y nuestra mayor protección. Contratos que firmamos dicen que se vuelven dueños de nuestra voz. Las empresas no quieren pagarle al actor lo que el actor solicita. Y creo que el trabajo del actor de doblaje es tan especializado, es tan bien hecho, que yo creo que vale la pena pagarle al actor. Porque si tú imitas a otro, por mucho que sea tu ídolo, pues ya hay un ídolo. Mi forma de ser instructor es: yo no les voy a enseñar a ustedes nada. Ustedes van a aprenderlo todo. Debe ser como el agua, fluir de acuerdo a cómo va el cauce. Pero el agua es tan fuerte que va modificando el cauce de las rocas y las va haciendo a como el agua las quiere acomodar. Tú eres un juguete. No eres el verdadero Buzz Lightyear. Hoy está con nosotros una de las voces más icónicas del doblaje mexicano, voz de personajes como Pícoro, Alf, Woody, voz de también grandes actores como Will Smith, Denzel Washington, Daniel Craig. Tiene más de 40 años de carrera, no necesita presentación, pero yo lo voy a presentar igual. Está con nosotros Carlos II. Bienvenido, Carlos. Marce, muchas gracias por la invitación, gracias por la entrevista y con muchísimo gusto aquí para platicar de lo que tú me quieras preguntar. Bueno, no de todo, pero de las cosas que todo me quieras preguntar, encantado de responderte y muchas gracias. Y para toda la gente que vaya a ver esto, un gran saludo con mucho cariño. Carlos, una trayectoria bastante larga, de muchos años, en una carrera que implica la voz y sobre todo en una carrera que es muy cambiante. Ser locutor comercial, ser actor de voz, es estar todo el tiempo adaptándose a los estilos, a las formas que se llevan. ¿Qué ha hecho usted o qué considera que le ha llevado a poder seguir vigente con tantos años de carrera? Pues se lo atribuyo a varias cosas, no es una sola. La primera sería disciplina. La segunda sería profesionalismo. La tercera sería amor a lo que hago. Y la cuarta sería una frase que yo escuché en una serie hace muchos años, precisamente en una serie de televisión, que se llamaba Kung Fu. Y que le decía, dos frases, de hecho, que le decía el maestro Po a Kwai Chang Caine. Le decía: debe ser como el agua, fluir de acuerdo a cómo va el cauce, pero el agua es tan fuerte que va modificando el cauce de las rocas y las va haciendo a como el agua las quiere acomodar. Esa es la primera frase y dije: wow, el agua fluye y se va acomodando a cómo están las cosas, pero es tan fuerte que después el agua acomoda las cosas a como quiere fluir y así se modifican los cauces de los ríos y los mares y todo esto. Y la otra fue: el dócil sauce no lucha contra la tormenta y sin embargo permanece. Y la explicación que le dio después es que el dócil sauce es un árbol muy flexible, muy dócil. Viene la tormenta y el sauce se dobla. ¿Sí? Se dobla y la tormenta pasa. Y cuando termina la tormenta, el sauce vuelve a su lugar. Permanece donde estaba. No se lo llevó la corriente. No así, por ejemplo, el bambú, decía el maestro Po. El bambú es rígido, es fuerte, resiste la tormenta. Pero seguramente la tormenta es tan fuerte que va a llegar el momento en que lo rompa y se lo lleve. ¿Sí? En este caso, tú sé como el sauce. Deja que la tormenta fluya, deja que la tormenta pase y regresa tú a tu esencia, a lo que tú eres. No te dejes llevar por la corriente ni te dejes llevar por eso. Entonces, eso es lo que yo he hecho. Fluir, ser flexible. A veces sí soy un poco rígido, pero en general, cuando veo que las cosas son demasiado fuertes y yo no tengo ni el poder ni la capacidad para poder resistirlas o combatirlas y ganarlas, hay batallas que no deben ser peleadas.
Entonces fluyo como el sauce. Ya que pasó la tormenta, regreso a mi lugar y sigo siendo yo el mismo. Entonces, esa es una de las cosas que yo he aplicado en mi vida. Esas máximas que daban los maestros Akwai Chang Caine han servido mucho para mi vida. Las atesoro en mi mente, ¿sí? Como por ejemplo el trato con las personas. Decía también otra frase: servir y ser servido son pliegues de la misma vestidura. Eso quiere decir que no te sientas más que nadie. Eso quiere decir que no humilles a nadie. Eso quiere decir que servir y ser servido son lo mismo. Sí, porque ya ves que la gente cuando accede a posiciones de poder, en ese momento se envanece, se ensoberbece, se llena de vanidad, de soberbia, y entonces se vuelven autoritarios y se vuelven tiranos y se vuelven insensibles. Pero servir y ser servido son pliegues de la misma vestidura. Entonces, eso también es otra lección que aprendí de ahí y de mi padre, que mi padre fue un muy reconocido periodista cinematográfico y actor acá en México. Él fue el periodista más famoso de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, siempre fue muy sencillo. Pero además de que era sencillo, también era muy firme. Y lo vi imponerse, así, a gente de grandes puestos y todo eso, imponerse y decirle: esto se hace así porque se va a hacer así. Y veías a la gente cómo se le cuadraba. No era autoritario mi padre jamás, pero cuando la situación así lo requería, también sabía tener mano firme. Y la aplicaba bien. Amigo de presidentes, de grandes directores, de grandes personalidades cinematográficas, de las más grandes estrellas del cine mexicano, de los productores, etc. Mi padre siempre fue muy sencillo, nunca fue soberbio. Por eso la gente lo quería y lo respetaba tanto. Entonces, y además, mi padre jamás fue corrupto. Nunca fue corrupto. Trataron de corromperlo y jamás lograron. Y recuerdo una frase que decía mi padre, que para mí fue una lección de vida muy grande cuando se la oí decir a alguien. Le contestó: mi pluma no se vende. Sí. Entonces, esas lecciones que aprendí tanto de la filosofía china como de mi señor padre, me han hecho que yo pueda fluir con el tiempo, que pueda yo adaptarme a los tiempos, y a pesar de que haya turbulencias y de que haya corrupción y de que haya todo lo que hay en la actualidad, siempre procuro mantenerme en el lado correcto de las cosas y evitar el meterme en donde no son. Y mantenerme vigente significa tampoco ir contra la corriente, porque en este caso yo aprendí con los grandes maestros del doblaje, que fueron los que me inspiraron, grandes actores que eran actores de cine, actores de teatro, actores de radionovelas. La televisión estaba poquito tiempo antes, había empezado a tener cierto auge, pero todavía no tenía el auge fuerte que tenían el cine, el teatro, las radionovelas y todo eso. Entonces, llegaban algunas estrellas de televisión también a trabajar a doblaje, y ahí aprendes el estilo de cada cual. Y en mis clases de actuación también aprendí lo que eran géneros dramáticos, lo que era siglo de oro, lo que era comedia del arte, etcétera, todo lo que te enseñan en las clases de arte dramático. Y aprendes también diversos estilos, diversos géneros. Y todo esto lo vas aplicando a lo largo de la vida. Muchos de mis compañeros ya se retiraron. ¿Por qué? Porque no supieron adaptarse. Y yo he ido adaptándome a cada cosa. Aunque mi carrera primigenia, yo soy publicista. Estudié la carrera de licenciado en publicidad. Y mis primeros 8 años laborales dentro de la publicidad los hice muy fuertemente en la publicidad, pero también al mismo tiempo seguía yo trabajando en el mundo artístico. Yo empecé desde los 17 años a trabajar, vendiendo espacio publicitario para una revista deportiva. Pero a los 19 años empecé a trabajar ya en el arte, en mi primera obra de teatro, que se llamó El Hombre de la Mancha.
Fue lo primero que yo hice como artista. Y ahí aprendí también el canto y me mandaron con un maestro, el director de la obra, me mandó con su maestro de canto, un maestro al que yo le debo todo en el mundo de la voz, porque él me enseñó a manejar la voz, a mantenerla siempre, como él decía, como filo de navaja, a mantenerla siempre bien. Y el primer consejo que me dio, la primera recomendación que me dio fue: no cuides tu voz exageradamente. Cuídala lo normal. Si vas a algún lugar que es muy frío, muy helado, cúbrete como siempre. Pues debe uno cubrirse para no estar respirando el aire helado. Pero tampoco te cuides de que no quiero hielo o no muy caliente, o de cualquier lugar donde estás, sales y luego la bufanda y el cubrebocas y todo eso. No, dijo normal, haz tu vida normal. Si quieres masticar hielo, mastica hielo, no pasa nada. Mantén tu garganta siempre resistente a todo. Entonces, pues gracias a Dios he conservado la voz hasta este momento. Y si tú me oyes la voz ahorita, no se oye una voz cascada, no se oye una voz acabada, y todavía puedo hacer los mismos personajes que hacía yo hace 30 años, como en el caso de Woody, por ejemplo, de Toy Story. Ahorita si me pones a hacer la voz de Woody, yo te voy a hablar como Woody tranquilamente y te voy a decir: tú eres un juguete, no eres el verdadero Buzz Lightyear, ¿sí? Sí. Entonces, hay una serpiente en mi bota. Todavía mantengo esa voz que tenía yo hace 30 años, o la voz de Goofy. Entonces, eso me ha servido para mantenerme vigente hasta el momento e ir aprendiendo de las nuevas técnicas de actuación, a pesar de que a mí no me gusta la actual, que es una técnica demasiado plana, demasiado plain, demasiado, digo yo, anormal, porque dicen: no, dámelo naturalito. Pues eso es antinatural totalmente, ¿sí? Porque a naturalito estamos hablando tú y yo. Eso es hablar natural, porque aquí no hay un guión, ni estamos diciendo nada que ya esté escrito, ni nada. Todo esto es natural. ¿Y qué estamos haciendo? Que acabamos de hacer ahorita que estábamos hablando. Tenemos matices, tenemos inflexiones, tenemos tonos más altos, tenemos tonos más bajos. Entonces, esa es la naturalidad. Pero ahora te pide natural que todo lo hables así, a media voz, y que no haya tonos ni para arriba ni para abajo. Eso te limita la actuación. Y te dicen... Sí, Carlos, si dime. usted hoy hablaba un poco eso de la corriente y lo que mencionaba de estas enseñanzas que usted ha recibido, y me interesaba preguntarle, sobre todo a los jóvenes, generalmente nos cuesta un poco la autenticidad, porque nosotros cuando empezamos viendo a otros, escuchando a otros y intentando hacer algo similar, si se quiere, pero sin perder lo que nosotros podemos dar. En un país como México, que usted imagino que ha escuchado a grandes maestros, ha conocido seguramente a grandes profesionales, ¿cómo hacer para no dejarse llevar por el estilo, la forma en que los demás hacen las cosas y poder hacer uno algo más único, algo más personal? Pues se trata de no imitar. Ese es el punto. Si tú imitas a otro, por mucho que sea tu ídolo, pues ya hay un ídolo, ya hay una persona. Por decirte, para mí mis grandes ídolos fueron Narciso Busquets, Jorge Arbizu, Julio Lucena, Víctor Alcocer, Víctor Mares, Carlos Petrel, Luis Manuel Pelayo, que te diré nombres aquí en México y en América Latina, son nombres legendarios, porque la mayor parte de la gente conoce quiénes son esos grandes monstruos del doblaje. Pero yo nunca traté de imitarlos. Yo siempre traté de tomar lo que me gustaba de ellos y aplicarlo en mi estilo. Yo, además de ser actor de doblaje, he vivido en el mundo de la voz como locutor. Sí, he sido locutor de marcas, institucional mayormente, porque te puedo decir que el 80-85% de mi vida como locutor comercial fue como locutor institucional de marcas. Marcas como Pepsi, marcas como General Motors, como American Express, marcas como Mattel, como Nintendo,
como bancos, como etcétera, ¿no? Que son marcas internacionales que hasta la fecha, cuando yo voy a alguna convención, algún evento internacional y les hablo como era yo locutor, les digo, a ver, ¿ustedes escucharon esto? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Acá en México, una marca que se conoce de una crema dental llamada Colgate. Yo fui muchos años locutor institucional de Colgate, o sea, el locutor que era la marca de Colgate. Sí, sí. Y cuando yo les hablo a la gente, le digo, confía en Colgate, máxima protección anticaries. Sí. La gente lo recuerda, ¿no? No sé si tú te acuerdes que lo hayas escuchado Sí, en sí, Argentina. lo habré escuchado porque a veces en diferentes canales pasan la publicidad también de México o de LATAM y ahí va Ujú. la versión neutro o, Y, o mexicano. o habrás escuchado también aquello que decía, Suavitel, suave como el amor de mamá. Sí. Sí, lo habrás escuchado. O habrás escuchado solo para Nintendo 64. Sí, Sí. sí, Y sí. habrás escuchado nuevo de Hot Wheels, es de Mattel. Wow, sí, Hot Wheels había escuchado. Perdona que esto hago un paréntesis acá. Hace poco estábamos haciendo un juego de creación de contenido que fue idea de mi pareja y me dijo, hace un arquetipo de Hot Wheels, un arquetipo de marca que sea cuidador, como si fuese de madre. Hicimos una locución cuidador y quedó muy gracioso. Ok, ok. ¿Vos cómo Y te de Mattel. imaginás, y de Mattel, vos cómo te imaginás si Hot Wheels tuviese un arquetipo de marca cuidador, cómo sonaría para vos? ¿Cuál es la marca que manejan ustedes? Que manejaron en su... Nosotros hicimos Pampers, que era una Ujú. marca de pañales. Nos basamos en Pampers para hacer una Ujú. marca de Hot Wheels, De versión, pañales de Hot claro, Wheels, versión ¿no? madre. Que sería, ¿no? Claro. Eh, Pampers para tu bebé cuando esté jugando con los Hot Wheels. Sí, ¿Sí? sí, Sí, grababa yo también Matchbox. Y por ejemplo, Matchbox decía, en Matchbox era diferente, aunque es marca de Mattel. Yo decía, nuevo de Hot Wheels, es de Mattel. Pero cuando anunciaba Matchbox decía, esto es solo de Matchbox. ¿Sí? Cambias diferente, ¿no? Hot Wheels a Matchbox. Son énfasis diferentes y una voz un poco diferente. O en Nintendo, ¿no? Yo anunciaba solo para Nintendo 64. O también manejaba lo que era el Nintendo eh, eh, Colors. ¿Te acuerdas del Nintendo Colors, no? sí, sí, Que sí, sí. decía, ¿cómo? Ay, deja de recordar el texto, decía Game Boy Colors, ¿sí? Game Boy Colors, vívelo. Que salió una lengua, decía, vívelo. Sí. ¿Sí? Game Boy Colors, vívelo. No tiene nada que ver con el Hot Wheels, es de Mattel, y con el Matchbox. Son tres cosas diferentes dentro de lo que es la misma gama de cosas de divertimento. Claro, que no es competencia, por ejemplo, Nintendo, no es competencia de Hot Wheels, son cosas muy diferentes. Matchbox sí podría haber sido competencia de Hot Wheels, pero es la misma empresa. Son la empresa pero que maneja diferentes marcas. Entonces cuando me llamaron para ser también institucional de Matchbox, yo le puse ese toque especial a Matchbox diferente al de Hot Wheels. ¿Y por qué? Por dos razones. Como soy publicista, yo quiero oír que mi marca tenga un sello diferente, aunque sea la misma empresa. No es lo mismo anunciar, por ejemplo, ¿qué te diré? Cuando manejé General Motors, yo manejaba, por ejemplo, Cutlass Eurosport, ¿sí? Century, creo que se llamaba también. Decía yo, Century es General Motors, hoy y siempre. Pero cuando manejaba yo Cutlass Eurosport, Chevrolet es General Motors, hoy y siempre. Era más deportivo. Sí, o nuevo Corvette, que era la potencia, ¿no? La Sí, sí, fuerza sí. del producto y todo, ¿no? Yo me adaptaba al producto. O el Suavitel, que era pues suavizante para telas, normalmente usada por las mamás, y el eslogan era ese, Suavitel, suave como el amor de mamá. Carlos, ¿Sí? sí, usted que se graduó en publicidad, ¿cómo era?
los primeros acercamientos a cada marca que locutó, imagino que contaba con algún tipo de ventaja frente a otros locutores que no son publicistas, porque siempre está esa cuestión de no entiendo lo que quiere el creativo, no entiendo lo que me dice que me están dirigiendo y me vuelvo loco. Esa es la ventaja, que yo era publicista y conocía que digamos, lo locos que están los creativos y conocía lo, bloferos que son los creativos, o sea, lo presuntuosos que son los creativos también, porque los creativos, decimos acá en México, creativos y te sacarán los ojos, ¿sí? Y no son creativos, son creadivos, Sí. así les decimos también. Entonces yo sabía que no, es que yo esto y lo demás acá. Y entonces cuando alguno de ellos me decía lo que ellos querían, yo analizaba el texto del producto que me estaban dando, o el servicio, producto o servicio. Yo analizaba el texto y veía hacia dónde iba con ojo de publicista, no con ojo de locutor. Por eso es que yo quería adaptarme al producto o al servicio, y no que el producto o el servicio se adaptara a mi estilo de locución, a menos que me pidieran un estilo determinado. Pero yo me adaptaba al producto o al servicio, que es lo que yo siempre he alegado como publicista y locutor. Le decía yo a la gente, ¿me permites darte una prueba, una muestra además de lo que tú ya me pediste? Ya lo hice. ¿Sí? Todo lo que tú solicitaste, ya lo hice, ya hicimos la tarea. Ahora déjame hacerte una propuesta, nada más escúchala, ¿no? Si no te gusta, total, no pasó nada, ya tienes la toma que tú querías. Ok, a ver, dame tu propuesta. Y entonces es cuando hablaba el publicista y el publicista interpretaba como locutor. Y ahí es cuando yo les daba eso y decían ellos, eso me gustó. Pues claro, porque no era el locutor, era el publicista el que estaba proponiendo con su propia voz de locutor. Que además a mí me sirvió cuando yo estudiaba, mis compañeros que hacíamos grupos para presentar nuestras campañas, mis compañeros me decían, no, preséntala tú tienes voz de locutor. Y desde siempre, ¿no? Pues yo empecé a hablar así desde que tenía 16, 17 años, Sí. ya tenía yo la voz grave. Entonces, no, tú como locutor, tú preséntala, tú eres el locutor. Y entonces ya presentaba yo las campañas y normalmente le gustaba a los sinodales que estaban juzgando nuestras campañas, les gustaba lo que yo hacía. Entonces desde ahí descubrí que yo podría ser locutor si lo hubiera querido desde esa época. Pero yo quería ser publicista y trabajé casi 9 años en la publicidad. Pero un día me harté de dos cosas, de los horarios y de los jefes. No puedo con eso. No puedo ni con horarios ni con jefes. Y entonces renuncié a la publicidad y me dediqué a otra cosa. Y yo no quería dedicarme al mundo de la voz. Yo había estudiado también un diplomado en cinematografía cuando estuve trabajando como publicista. Entonces yo dije, quiero producir o dirigir cine, pero quiero aprender desde las raíces, ¿no? Desde cómo se coloca un cable, desde dónde se pone la luz, cómo se pone una bandera, cuáles son cada uno de las lámparas que iluminan, cómo se coloca la utilería, cómo corre la cámara sobre el dolly, cuáles son los movimientos de cámara. O sea, yo quería conocer todo desde la raíz, para saber hacer cine desde la raíz, no llegar y decir, pues quiero que hagan esto y hagan lo otro y hagan aquello. No, yo quería conocer el cine a profundidad, pero cuando fui a buscar oportunidad para hacer cine, resulta que las películas que ya se estaban filmando ya no estaban contratando gente, ya tenían a todo su personal, y las películas que apenas iban a entrar en rodaje, todavía no estaban contratando gente. Faltaban 2 semanas para que empezaran a abrir las oficinas de producción y yo poder ir a buscar oportunidad. Entonces, esto se lo pedí a mi padre, que me presentara con algunos de sus amigos, directores, productores, los directores de los estudios de cine y todo eso, que eran sus amigos, ¿no? Y entonces nos fuimos a comer allá al comedor de los estudios América, que fue a donde busqué la primera vez la oportunidad. Y nos encontramos a un amigo de él, el maestro don Fernando Álvarez, que en esa época él era director de doblaje.
trabajaba en una empresa que hacía doblaje de otros amigos de mi padre, la familia Candiani, y el lugar se llamaba Servicio Internacional de Sonido, mejor conocido como Oruga, porque estaba en la calle de Oruga, así se llamaba la calle. Entonces todo el mundo le decía Oruga. Entonces yo llego con el maestro, después de comer, llegamos. A la hora de estar ahí comiendo, el maestro me dice, oye, tienes buena voz como para trabajar en doblaje. ¿Qué experiencia tienes como actor? Yo, como te digo, yo había empezado a trabajar desde los 19 años, como actor de teatro, luego hice cine, luego hice tele, luego hice radionovelas. Ya llevaba yo varios años de trayectoria trabajando continuamente, no de lleno, pero sí con muchas oportunidades en estos medios. Entonces yo ya tenía bastante experiencia como actor, pero yo no sabía que había el doblaje, yo no sabía que existía el doblaje. Y entonces me voy junto con el maestro Álvarez y con mi padre a los estudios de doblaje porque me dijo, ¿quieres ver cómo se hace el trabajo? Le dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Cuando llego a los estudios iban llegando dos personalidades. Uno de ellos, no sé si hayas visto El libro de la selva, Sí. con doblaje al español latinoamericano. Uno de ellos era la Pantera Bagheera. Y no sé si Ah, sí, hayas sí, sí, oído, sí. no sé si hayas oído también Calimán, el hombre increíble. Calimán no. Bueno, pero era la Pantera Bagheera, que era ni más ni menos que Luis Manuel Pelayo, el que era la Pantera Bagheera. Y el que venía acompañándolo era el tigre Shere Khan, que era Buah, Shere Khan, Carlos sí. Petrel. Entonces, oyes a esos dos actorazos platicando con mi papá, Carlillos, ¿cómo estás? Qué gusto, y grandes abrazos y todos amigos de mi padre. Igual que el maestro Álvarez, amigo de mi padre. Porque te digo que mi padre era muy querido por todo el mundo y era muy conocido en todo el medio cinematográfico y del espectáculo. Entonces, pues yo, cuando oigo esas dos voces, de la Pantera Bagheera y del tigre Shere Khan, yo me sentí en Disneylandia. Yo estaba en Disneylandia. Y dije, ¿qué es esto? Yo quiero estar aquí. Y cuando entro y veo cómo hacen el trabajo del doblaje, me maravilló. Y empecé a ir todos los días a aprender cómo se hacía eso, porque yo quería estar ahí. Y ahí fue cuando yo inicio mi carrera en el doblaje. Esto fue en el año de 1979 y hasta el año de 1980 yo pude poner mi primer loop. O sea, mi primera intervención como actor de doblaje fue ya hasta 1980. Después de varios meses de estar viendo cómo hacían el doblaje, de estar aprendiendo de los grandes actores, de qué es lo que hacían, cómo matizaban, con qué facilidad hacían eso. Yo decía, wow, yo quiero hacer eso. Y aprendí y aprendí y aprendí hasta que logré poner mi primer loop. Carlos, ¿y cómo llega el primer gran personaje? ¿Cómo llega ese momento en que usted dice, wow, me han dado este personaje que tiene 20 loops, 30 loops o la cantidad que sea ese protagonista, digamos? Bueno, llega mi personaje más importante en ese momento, y bueno, yo creo que el más importante de mi vida. Estaba una escena de una película, de una serie, de doctores en un quirófano, sala de operaciones, y estaba ahí un instrumentista médico, y decía, aquí está el bisturí, doctor. Y ya, eso fue todo. Para mí fue el papel más importante, porque ese papel, si yo hubiera hecho mal mi papel, no me hubiera dado la oportunidad de que cuando dije, aquí está el bisturí, doctor, en tiempo, forma, con la intención, el matiz, la voz, y quedó perfectamente en labios, cuando le entrega el bisturí al médico, que fue lo único que hice en esa película, el director no hubiera dicho, bien, ya está listo. Y a lo mejor me hubiera tardado más, o me hubiera desilusionado, o no me hubieran dado más llamados, o qué sé yo. Pero a partir de ese momento empecé a recibir llamados pequeños, llamados de papeles cortos, no pequeños, sino llamados de papeles cortos,
que los 3, los 4, los 6 loops, que son escenas pequeñitas, diálogos que no son muy largos, etcétera. Y yo empiezo a recibir esos papeles y los hacía como si fueran el papel estelar, con todo el profesionalismo, con todo el cariño, con todo lo que yo había aprendido. Y entonces los directores se empezaron a dar cuenta de que yo tenía muchas ganas y de que sí tenía madera como para estar dentro del doblaje, porque había grandes estrellas, como te digo, de teatro, de cine, de radionovelas, de televisión, etcétera. Vieron que sí yo quería estar ahí y empezaron a darme cada vez más trabajo y más trabajo, hasta que mi primera gran oportunidad haciendo un papel estelar era en una serie brasileña llamada Dancing Days, donde yo daba voz al novio de la protagonista, que él era también a su vez protagonista, que se llamaba Carlos, por cierto, igual que yo, y el actor era Antonio Fagundes. Es un actor muy conocido, muy reconocido en Brasil, Antonio Fagundes. Entonces, pues yo entro haciendo mi primer estelar en esa serie que se llamaba Dancing Days. Después empezaron a llegar otras oportunidades y llegó una serie que se llamaba Los Magníficos, The A-Team, o Brigada A, que también le pusieron en América Latina. Brigada A, Los Magníficos o The A-Team. Y ahí hacía yo un papel coestelar, el segundo crédito dentro de la serie. El actor era Dirk Benedict y mi personaje se llamaba Faz, Templeton Peck alias Faz, que era una serie que fue muy famosa en aquellos años, en los años 80. Y bueno, esa fue mi primera oportunidad y después llegaron otras oportunidades y en esta ocasión ya fue con el señor don Pancho Colmenero. La primera me la dio el maestro Fernando Álvarez, después don Pancho Colmenero, que también es muy reconocido en el mundo del doblaje. Él me da otra oportunidad dándome un papel fijo, o sea que aparecía constantemente ya en una serie llamada Fama. Y yo hacía al profesor Reardon, que trabajaba en la serie. Y así fueron llegando más oportunidades, luego llegó La Ratoncita Valiente, luego llegó El Viento en los Sauces, y luego llegaron otras series en donde yo trabajaba, y llega la primera serie donde yo hice el primer papel estelar, que era ni más ni menos que William Shatner, que era el actor que hacía Viaje a las Estrellas, era el protagonista de Viaje a las Estrellas, Star Trek se llamaba en inglés, pero en esta ocasión estaba haciendo a un policía llamado T.J. Hooker, T.J. Hooker, y él era el protagonista de la serie, y entonces llaman a casting, yo voy y hago el casting, y me quedo con el personaje, porque el actor que le daba voz constantemente, el que era, digamos que la voz oficial, no oficial, pero la voz más recurrente de William Shatner, había fallecido, que era Armando Coria. Entonces, como ya había fallecido la voz que le daban siempre en español a William Shatner, hicieron un casting para ver quién podía llenar la voz que tenía William Shatner, que tuviera una voz parecida, con el mismo peso, más o menos el mismo timbre, y una actuación lo suficientemente buena como para poder llenar un poquito los zapatos del actor que era Armando Coria. Y cuando hacen el casting me encuentran a mí, y yo me quedo con ese papel y fue mi primera serie estelar. Esa fue la primera serie que yo protagonicé, yo pegaba de brincos de alegría y además con una responsabilidad enorme de medio llenar los zapatos que dejaba Armando Coria, padre, que era un extraordinario actor, y yo temblaba, me temblaba todo lo temblable y me sudaba todo lo sudable, porque decía yo, no, es que no le estoy llegando. Es que yo oía lo que yo hacía y decía, no, es que me falta muchísimo para poder más o menos igualar lo que hacía Armando Coria. Pero bueno, fui preparándome y seguía yo preparándome y estudiando y aprendiendo y todo para poder no decepcionar a quien me había escogido para darle papel a T.J. Hooker. Y así nacen las cosas, ¿no? Luego la primera que llega importante, Alf. Esa fue la primera vez que yo tuve un papel que trascendió el mundo del doblaje. Pero ibas a preguntar algo.
Sí, me interesaba mucho lo de Alf, porque es que me has respondido muchas preguntas ya con tus respuestas todos en una. Muy bien, Pero está muy se bien. agradece mucho porque es un placer realmente poder escucharlo a usted y contar estas cosas. Es un placer realmente. Pero lo que Muchas quería gracias. decirle era, en cuestión a sus consumos culturales, uno es también las películas que ve, las canciones que escucha, los libros que lee, y quería saber, usted cómo ha alimentado esos consumos a lo largo de su vida, qué intereses tiene, qué le gusta, cómo se ha nutrido artísticamente. Artísticamente, desde niño, mi padre era una persona muy culta. Mi padre escuchaba música clásica todo el tiempo. Escuchaba noticiarios, porque una cosa es el noticiario y otra cosa el noticiero. Desde ahí aprendí la diferencia. El noticiario es el programa de noticias. El noticiero es el que da las noticias. ¿Sí? Entonces, cuando el noticiero fulano, no, el noticiero es la persona, el noticiario es el programa. Entonces, desde ahí lo aprendí. Pero mi padre escuchaba música clásica todo el tiempo. Entonces, ahí aprendí a escuchar esa música hermosa, ahí aprendí a apreciar a Vivaldi, a Bach, a Beethoven, a Liszt, a Mozart, etcétera, ¿no? Aprendí a apreciar toda esa música, y desde música que era de compositores que eran de muchos años antes, de cientos de años antes, hasta los más recientes, que en aquella época se acercaban mucho Stravinsky, o se acercaba en esa época a Sostakovich, etcétera, que eran ya músicos más modernos. Y luego ya músicos mexicanos, compositores mexicanos como Moncayo, como Manuel M. Ponce, como, etcétera, ¿no? Raúl Lavista, etcétera. Entonces, todos esos compositores y todas esas piezas musicales yo las escuchaba mucho. Eso por el lado de mi padre. Por el lado de mi mamá tenía hermanos que todos ellos eran músicos, pero eran músicos de jazz. Entonces yo escuchaba también mucho jazz, porque a mi mamá le gustaba el jazz. Ahí aprendí a conocer músicos de aquella época como Tommy Dorsey, como Jimmy Dorsey, que eran los hermanos Dorsey, como Louis Armstrong, como... ahí se me fue el nombre ahorita de uno que me encanta, Paul Desmond, como Benny Goodman, que era flautista, pianistas prodigiosos, etcétera, ¿no? Un montón de gente. Ella Fitzgerald, que era una gran cantante, Sarah Vaughan, Perry Como, Bing Crosby, Frank Sinatra, que eran músicos y además cantantes de aquellas épocas de las grandes bandas y cantantes de jazz extraordinarios. Entonces, pues toda esa música popular, que le llamaban música popular, más la música clásica, fueron enriqueciendo mi acervo musical. Pero yo de pronto también descubro el gusto por la música mexicana, porque mi padre también escuchaba música mexicana. Y ahí es donde conozco allá a Jorge Negrete, y a Pedro Infante, y a Antonio Aguilar, y a Luis Aguilar, y a Lucha Reyes, y a Lola Beltrán, y etcétera, ¿no? O sea, toda la gente que cantaba música vernácula mexicana. Y a mí me gustaba mucho, descubro a Chava Flores en esa época también, que era un músico que componía música muy festiva, muy siempre de broma. Entonces aprendo a conocer varios géneros musicales. Y dentro de mi edad, dentro de mi época, estaban un poquito mayores que yo. Estaban mis primas, que eran las que escuchaban el rock and roll. Aunque yo no escuchaba rock and roll porque fuera mi edad, yo estaba muy chico, yo debo haber tenido 7, 8, 9 años. Pero mis primas, que eran mayores que yo, y mis primos escuchaban rock and roll. Y entonces aprendo a escuchar a Enrique Guzmán, y a César Costa, y a Angélica María, y a Monabel, y a Alberto Vázquez, y a etcétera, ¿no? Muchos de los cantantes de moda de aquella época, y a los Teen Tops, y a los rebeldes del rock, y a los locos del ritmo, y demás, ¿no? Entonces aprendo a escuchar también la música popular un poco más cercana a mi época. Y luego, cuando ya crezco un poco más,
empiezo a escuchar algo que ahí fue mi hermano el primero que escuchó esto, es un par de años menor que yo, pero él es muy evolucionado, mi hermano es muy evolucionado. Ramón se llama mi hermano, Ramón Bravo. Y entonces es muy evolucionado en cuanto a gustos musicales y empieza a oír rock, no rock and roll, rock. Y empieza a oír a músicos como los Doors, como Frank Zappa, como Led Zeppelin, como Iron Butterfly, etcétera. Entonces yo empiezo también a nutrirme de otro tipo de música que era ya rock. Ya no era el rock and roll popular, ni el pop que le llamaron después, ya era el rock. Y escucha a los Doors, y es música completamente diferente. Y de esa época Jethro Tull y Pink Floyd y Emerson, Lake and Palmer y otro tipo de música. Y entonces ahí se enriquece mi acervo cultural musical. Y al mismo tiempo, como yo quería estudiar la publicidad, pues yo tenía que leer mucho. Y mi padre leía mucho también. Mi madre también leía muchísimo. Nos inscribió en un círculo de lectores, así se llamaba, y ese círculo de lectores cada determinado tiempo lanzaba ofertas de enciclopedias, de libros, de bestsellers, etcétera. Entonces mi madre compraba los libros y nos ponía a leer. Lean esto, muchachos, y lean esto otro, y lean aquello, y no sé qué. Entonces yo tuve un par de padres cultísimos, un par de padres maravillosos. Mucha gente con sus padres luego tiene problemas y se aleja de ellos y todo eso. Yo no, ni mis hermanos. Nosotros tuvimos un par de padres extraordinarios, amorosos, cariñosos, eso sí, disciplinadores, con mucha disciplina para hacer las cosas. Yo digo que mi madre fue de las primeras feministas sin que ella lo supiera, porque ella era contadora y trabajaba en empresas distribuidoras de películas en el departamento de contabilidad y estaba sindicalizada también en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Entonces, había movimientos así medio políticos en el sindicato y todo el rollo, y mi mamá y mi tía eran de las primeras que estaban ahí, porque también trabajaba. Y entonces trabajaba ahí en el mismo sindicato. Y entonces las dos actrices también eran actrices, y mi padre actor también. Entonces, y ya de ahí traía la vena artística. Pero participaban en movimientos y en protestas, y que si el comité ejecutivo, y que si el puesto de el secretario de trabajo y de no sé cuánto, y andaban metidas siempre. Y mi tía tenía amigos en la política, amigos y amigas. Tenía una senadora llamada Hilda Anderson, muy amiga de mi tía. Entonces, he estado inmiscuido en diferentes lugares sin quererlo yo, porque mis familiares estaban metidos en esos ámbitos, y ahí aprendes muchísimas cosas. Yo era una esponja de absorber todo lo que escuchaba, todo lo que veía. Entonces, mi madre nos inculcaba leer, mi padre nos inculcaba leer, mi padre y mi madre nos inculcaban música de todo tipo. Entonces, necesariamente tenías que aprender, necesariamente. Libros que, por ejemplo, yo leí desde muy joven, libros como Sin novedad en el frente, de Éric María Remarque, El Principito, esa es lectura obligada para todos los niños, de Antoine de Saint-Exupéry, libros como El hombre, de Irving Wallace, y fui conociendo autores y todo esto, de cosas que pues mi madre decía, ahora lean esto, ahora lean este otro género, y ahora lean esto otro, y vas aprendiendo. Y cuando entro yo a la carrera de publicidad, ahí nos dejan infinidad de libros que leer, de filosofía, de estadística, de psicología, para poder manejar la publicidad. Ahí es donde conozco yo a Emmanuel Kant, conozco filósofos como Schopenhauer, Schopenhauer, Kierkegaard, bueno, obviamente Platón y los grandes filósofos griegos, pero también empiezo a conocer libros como para leer al Pato Donald, de Dorfman y Matelar, El Principio de Peter, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Empiezo a leer cosas así que eran más de esa época, que eran novedades para esa época, pero ahora ya son libros clásicos, ¿no? Y empiezo a conocer autores como Boris Vian, que escribe humor negro,
que escribe, por ejemplo, El Lobo Hombre o El Otoño en Pekín, cosas así. Y al mismo tiempo conozco a James Joyce y conozco el autor de Hermann Hesse, etcétera, ¿no? Empiezo a conocer libros y de muchas corrientes y de muchas cosas. Entonces tu acervo cultural se va acrecentando mientras estoy estudiando la publicidad. Y ahí conozco también, tengo que leer necesariamente a Freud, por ejemplo, a Dale Carnegie también. Bueno, infinidad, ahorita te voy a dar nombres y nombres y nombres, A Dale etcétera. Carnegie, que escribió Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. ¿Usted Sí, qué piensa de ese libro? ¿Piensa que las cosas que dice realmente funcionan o son un poco más idealistas? algunas funcionan y otras son idealistas, pero para eso vienen todos los otros equilibrios, ¿sí? Para eso vienen todos los otros libros, para eso vienen todos los otros autores, como Dorfman y Mateilhart, que en el libro este de Para leer al Pato Donald. Es diferente el enfoque que dan ellos, sin embargo Dale Carnegie tiene mucho de cierto. Pero hay otras cosas que dices, esto no funciona. Y cuando lo intentas aplicar en la vida real, te das cuenta de que hay cosas que sí y hay cosas que no, como en todo. Nadie tiene la verdad absoluta de las cosas, salvo el libro, el mayor libro que yo he leído en mi vida, que se llama la Biblia. Sí, la Biblia contiene la sabiduría que no te imaginas en ningún otro libro. Y también leí el Perdón, Quijote y etcétera, ¿no? yo tenía un profesor que decía que la mejor literatura erótica está en la Biblia. Usted que la tuvo que leer, ¿qué piensa? También hay parte de eso, no es tanto así, no es tanto así como la mejor literatura erótica, pero tiene muchas cosas, pero es que está hablando de la naturaleza humana, está hablando del ser humano, está hablando de todo lo que somos los seres humanos, y está en la Biblia, está resumido todo, porque ahí, independientemente de que se dice que es la palabra de Dios, que yo creo en Dios profundamente, independientemente de eso, con el paso de los años y con el paso de los siglos, hubo gente que hizo traducciones y que metió mano y que fue cambiando todo lo que fue la Biblia original, que por ejemplo, la Torá, que es lo que leen los judíos, que dicen que esa es la palabra de Dios original, auténtica y que no ha cambiado ni una palabra. Posiblemente así es. Yo no he leído la Torá, pero tiene mucho de lo que tiene, la Biblia tiene mucho de lo que tiene la Torá. Y a final de cuentas, nos damos cuenta de una sola cosa. Todo se resume en algo. Sí, trata a tu prójimo como quieras que tu prójimo te trate a ti mismo. Se trata de eso, y se trata de haz el bien todo el tiempo. Haz las cosas de forma correcta para una correcta convivencia del ser humano. ¿Sí? Y vas a recibir un castigo si haces las cosas mal, y vas a recibir recompensas si haces las cosas bien, o a lo mejor no, pero la vida es muy cambiante. Entonces, depende de tus creencias y depende de tus inclinaciones, puedes utilizar el libro que sea, el que sea, para hacer el bien o para hacer daño o para no hacer nada. Sí. Entonces yo no soy absolutista en las cosas, pero sí creo profundamente en un creador, porque no somos un experimento a escala cósmica, a menos que seamos un experimento a escala cósmica. Como hay gente que es terraplanista, yo no soy terraplanista, yo creo en el mundo global, en el globo terráqueo, y hay gente que es terraplanista y dan sus razones y ahí dan sus teorías y dan sus explicaciones y todo eso muy válidas para ellos, pero yo también tengo mis explicaciones y hay un montón de explicaciones también que contradicen lo que dicen los terraplanistas. Entonces ya es cosa nada más de tener una fe o de tener una creencia o de aceptar algo como propio o como no, esto no es para mí. ¿Sí? Yo procuro trabajar mi vida, manejar mi vida, conducir mi vida siempre procurando no dañar a nadie, procurando siempre otorgar lo mejor de mí mismo en todo lo que hago, ya sea mi vida cotidiana, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, etcétera. ¿Sí? Pero si alguien me da un golpe, sé regresarlo.
Si alguien me dice una majadería, sé regresarla. Y si alguien me maltrata, también sé maltratarlo. También sé defenderme. Y estos 2 puños ya los han probado varios. Y se han quedado calladitos, ¿sí? Porque ya he reventado varios hociquitos. Carlos, si hablábamos de los libros hace un momento, y la actuación de voz y la locución tiene algo de que es mucha práctica. ¿Te considera que hay libros útiles de locución o todos los libros de locución es algo complicado sacarles algo a eso? Como te digo, todos tienen algo valioso. Todos. De todo aprendes, ¿sí? Y de hecho, de lo que más aprendes en la vida es de los fracasos, más que de los aciertos. Hay libros que hablan de locución y que tienen sus cosas buenas. Hay libros que hablan de actuación y tienen sus cosas buenas. Entonces, tu criterio es el que va a decir, esto me funciona, voy a intentar aplicar esto otro, voy a replicar esto que me están diciendo aquí. Y hay veces que funcionan y hay veces que no. En mi caso, por ejemplo, en la actuación, a mí me funciona la fórmula. Hay 4 tipos, o tal vez un poco más, pero de los que yo conozco, ¿sí? Son 4 corrientes actorales. La vivencial, la formal, la mezcla de ambas y la que llaman actualmente orgánica. La vivencial es que tú vives, cada vez que actúas algo, vives la situación, ¿sí? De acuerdo a tu conocimiento y a tu preparación. Pero desde mi punto de vista, esto te causa daño, porque tú solo estás actuando, no estás viviendo una situación real. Tu mente sabe que estás actuando, que no es real la situación, pero tu cuerpo está recibiendo la sensación de que la situación es real, y eso te causa. Por eso hay muchos actores vivenciales que mueren de infartos, o que mueren de cánceres, o que se les echa a perder algún órgano, por el impacto que hay a la hora de actuar. La actuación formal que haces como que te entristeces, como que lloras, como que ríes, como que estás feliz, como que estás eufórico, porque es nada más de forma. No estás sintiendo nada. Todo es demasiado intelectual, pero también eso se nota, porque no hay verdad en el sentimiento, porque la emoción te lleva al sentimiento. Y la mezcla de ambas, que es la que yo utilizo. Utilizo parte de vivencia, parte de forma, y cuando termino de actuar, entonces me desintoxico. Aprendí ejercicios para liberarme de esa energía, negativa o positiva, lo que sea, para liberarme de eso, mandarlo a tierra y que la tierra lo transmute, porque la tierra convierte lo negativo en positivo. Entonces todo lo mando a tierra, me deshago de los sentimientos negativos o positivos en exceso para no dañarme ningún órgano, mandarlo y ¡pum!, va toda a tierra. Lo que no he conseguido hacer todavía es cómo evitar el estrés de la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es un estrés constante. Nuestra vida no es fácil, este mundo no es fácil, estamos viviendo épocas muy difíciles, ¿sí? Así como las vivieron en otras épocas, también fueron muy difíciles. Antes, como decía Conan el Bárbaro, con un acero en la mano eras dueño de tu destino. Ahora ya no. Ahora ya no puede ser así. Ahora hay gente que es dueña de tu destino o te dice qué hacer, tuerto o derecho, pues son las leyes y todo esto lo estamos viviendo actualmente en mi país, que aquí hay un montón de gente que se dicen legisladores y que están haciendo un montón, desde mi punto de vista, un montón de tonterías y de porquerías que no van a favor de la población y del país, sino a favor de sí mismos, de su partido, de su gente y de todo eso, sin importar lo que le pase a los demás. Es mi punto de vista, nada más. No digo que así sea, es mi punto de vista. Carlos, y ahora que tocó ese tema bueno, gente del poder, gente de arriba, me interesaba preguntarle, ahora se está viviendo muchas situaciones en que locutores o actores de voz dicen, mi cliente me cambió por una IA, mi cliente ahora me quiere pagar menos porque hay una IA que lo hace por menos, bueno, situaciones así.
Hmm. ¿Cómo piensa usted que podemos resolver esto? ¿Cómo podemos dar vuelta a esta situación o ser menos vulnerables ante esto? Siendo más humanos. Esta actuación orgánica, que es la cuarta que te digo, tiende a ser muy plana. Tiende a que las emociones no sean tan exacerbadas, a que no sea tan expresivo el actor o el intérprete, en este caso también un locutor. No, es que es muy exagerado, ¿sí? No, es que estás demasiado sobreactuado. No, es que te pasaste. Más contenido, más contenido. Entonces nos estamos limitando las emociones. ¿Y qué es lo que tiene la inteligencia artificial? No emociones. La inteligencia artificial no tiene emociones. Emula la voz, emula los tonos, emula los matices, emula las intenciones, pero no tiene emociones, cosa que sí tenemos los humanos. Entonces, en el manejo de las emociones es donde está nuestra mayor defensa y nuestra mayor protección y nuestra mayor herramienta para poder no ser avasallados por las inteligencias artificiales. Además de que actualmente utilizar inteligencia artificial para hacer algún proyecto que vale la pena es costosísimo. Es carísimo. Ahorita hay herramientas como el ChatGPT y hay otras herramientas por ahí que utilizan muchos de nuestros seguidores, tristemente, son nuestros seguidores los que nos están dando en la torre, porque utilizan, voy a utilizar la voz de tal actor para hacer un mensajito que sea positivo. Pues sí, pero utilizaste la voz de un actor que no está recibiendo el pago por su trabajo. Estás robándole al actor su voz para hacer algo que te satisface a ti. ¿Sí? No se debe hacer eso. Desde mi punto de vista, eso es un robo, porque tú estás tomando la voz de fulanito de tal para hacer un mensaje, yo lo deformo, yo lo arreglo con una herramienta tecnológica y lo uso para contenido en mi canal o en mi red social o para mandárselo a un amigo, una amiga, a mi novia o a quien sea, y le estoy robando su trabajo a otra persona, yo lo estoy manipulando y estoy haciendo usufructo de eso, que no es mío, es de otra persona, que trabajó para hacer eso y que trabajó para lograr esa interpretación. No le robes, nos estás robando. O las grandes empresas, por ejemplo, que dicen, lanzamos 10,000 libros narrados, 10,000 audiolibros narrados por inteligencia artificial. Son 10,000 libros que no narró ningún humano. La empresa se ahorró muchísimo dinero o no. A lo mejor gastó muchísimo más de lo que le hubiera pagado a los humanos. Pero, ¿de dónde salió la voz de la inteligencia artificial? ¿De dónde salió la actuación e interpretación de la inteligencia artificial? De un humano. Y le estás robando a ese humano su trabajo porque lo deformaste a través de un software y lo utilizaste. Y le robaste ese trabajo a alguien que lo hizo, que no está recibiendo una remuneración. Yo creo que también hay que legislar eso. Hay que regular el uso de la inteligencia artificial, porque se está haciendo uso y abuso de ello. ¿Sí? Pero nuestra mejor defensa es, uno, ser más humanos. ¿Sí? Que la inteligencia artificial no logre emular lo que nosotros sentimos, porque no lo va a emular porque no lo siente. Porque sentir es de un ser humano, no de un software, ni de una máquina, ni de algo artificial, porque es artificial, no es de vivo, no está vivo, ¿sí? Por mucho que digan, no, es que ya cobró vida, ya tiene conciencia, sí, tendrá conciencia, pero no tiene vida. Realmente vida no. Fue creado a base de algoritmos. Es binario. Son números y otros impulsos eléctricos. Nosotros no. Esto que vemos es, como decía mi madre, eres de carne y hueso,
y un pedazo de pescuezo. Así decía mi mamá, eres de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Es lo que somos los seres humanos. Y sabemos cuando estamos actuando bien y cuando estamos actuando mal, y tenemos ese sentimiento y nos enamoramos y nos tocamos. Me pasa cuando voy a las convenciones. Podrá haber muy buenas interpretaciones de inteligencia artificial, de canciones, de dibujos, de actuaciones, de lo que tú quieras, o malas, que hasta el momento no han sido buenas, todas son muy malas. Pero ¿a quién le vas a pedir autógrafo? ¿A quién le vas a decir, por favor, salúdeme con la voz de tal? Mándeme un saludo de cumpleaños o grábeme este video, yo estoy aquí junto con usted pegadito, tocándolo, dándole un abrazo, ¿sí? Y sientes a la gente que está temblando junto a ti porque está emocionada de conocerte. Entonces tú le dices, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Ah, qué bueno que estás aquí, muchas gracias. Y se les salen las lágrimas a ellos y a veces también a ti, ¿sí? Por las historias que te platican. Y entonces quiero que por favor le mande un saludo a mi mamá porque ahorita está delicada de salud, la van a operar, tiene mucho miedo, etcétera. Dígale que todo va a salir bien y todo el rollo, y entonces le grabas eso. O, sabe que hace mucho que no veo a mi hermano. Dígale a mi hermano, por favor, que lo quiero mucho y aquí estoy yo con él. Oye, fulano de tal, aquí está tu hermano y me está diciendo que te quiere mucho. Te mando un gran abrazo, espero que sigas siendo exitoso y que etcétera. Sí, esas son cosas humanas, punto. Son de humanos. Por eso la humanidad es lo que nos va a salvar. No hay que perder nuestra humanidad. Y también los humanos son malvados. Y también los humanos son tramposos. Y también los humanos son corruptos. Sí, pero también es parte del ser humano. Sí, ese es el punto. No perder nuestra humanidad, buena o mala, lo que sea. Ojalá y todos fuéramos tendiendo hacia lo bueno. Pero también si no hubiera malos, pues no habría tanta diversión dentro de las cosas malas. Pero ese es el punto, defender nuestra humanidad. Carlos, y usted que ha participado también en la dirección de proyectos con grandes empresas, ¿usted cree que también esas empresas o esas marcas, así como publicidad, por ejemplo, utilicen IA, utilicen inteligencia artificial en las Lo están voces? haciendo, lo están haciendo. Los contratos que nos dan a firmar son tendientes a eso desde hace tiempo. Los contratos que firmamos dicen que se vuelven dueños de nuestra voz y que pueden vendérsela a sus asociados y que pues sus asociados también se la pueden vender a otros asociados y que pueden modificar a su libre arbitrio y gusto el trabajo que nosotros hicimos. Y así son los contratos que nos están mandando en las plataformas conocidas y por conocer, en los mundos conocidos y por conocer, en las diferentes tecnologías conocidas y por conocer y descubrirse o inventarse. Nos quitan todo, ¿sí? En cada contrato. Pero si no firmas esos contratos, mientras no se legisle, que diga, no puedes quitarle el derecho a su voz a una persona, no puedes quitarle el derecho a recibir una regalía por su trabajo, porque tú lo estás explotando y tiene derecho a recibir una pizcachita, un pedacito de eso que tú estás explotando, de ese 100% que tú explotas, pues dale el 1%, ¿no? Quédate con el 99%, pero pues dale el 1%, ¿sí? O dale el 0.01 siquiera, una regalía. Pero nos quitan todo, absolutamente todo. Te pagan Yo, mal por el primer trabajo, te pagan mal. Y después de eso te quitan todo. Dices, ya basta de tanto abuso, por favor, tantita empatía con la persona con la cual estás trabajando. he visto proyectos de clonación de voz que pagan por grabaciones de 10 horas una cierta cantidad de dinero a la gente que quiera hacerlo. He visto también que Amazon lo usó voces IA en un par de series coreanas, creo que ya lo quitó, porque a la gente también le La metió mucho repudió. hate, no le gustó. Pero no he visto otras marcas, como por ejemplo Disney, que por ahí uno escucha Disney y a veces puede llegar a pensar que tiene otra visión, misión y valores, pero bueno, al final son empresas. Al final son empresas, tú lo has dicho. Yo dejé de trabajar un tiempo con Disney porque me vetaron.
Ahí fue más que la empresa en sí, fue un ejecutivo que estaba en Disney, que no le pareció que yo cobrara determinada cantidad por cierto proyecto. Y me dijo que estaba muy caro, que no sé qué, que estaba demasiado alto el presupuesto. Le dije, no, no estoy alto. Yo creo que mi trabajo vale esto. Y por lo menos páguenme lo que cobré hace 10 años. ¿Sí? Por lo menos. Y no, me estaban ofreciendo la cuarta parte de lo que había cobrado yo 10 años antes. Entonces dije, no voy a aceptar ese presupuesto. Pues si no aceptas, entonces te voy a tener que cambiar, me dijo. Le dije, pues adelante, yo no soy el dueño de ese personaje. No soy el dueño. Yo he hecho mi mejor trabajo para hacer ese personaje y creo que mi trabajo vale lo suficiente. Además, no era una cantidad estratosférica, era una baba realmente. Para lo que había explotado la franquicia, era una baba, era nada, era arrancarle un pelo a un gato, ¿sí? Pero a él no se le daba la gana pagarme eso, porque creía él que yo ganaba mucho, ¿sí? Eso ya era cosa, esa es parte de la humanidad, la mala entraña de un mal humano, ¿sí? Sí. Eso es parte de la humanidad. Pero bueno, y también lo mío era parte de la humanidad, mi apreciación de mi trabajo, que puede caer o en la vanidad o en la soberbia, tal vez, ¿sí? Pero yo creo que yo pienso que mi trabajo no es caro, es costoso, pero no caro. Caro cuando pagas algo y no lo vale. Costoso cuando pagas algo y sí vale lo que estás pagando. Yo pienso que, por ejemplo, un Ferrari no es caro, es costoso. Pero de repente hay automóviles chinos, no quiero decir marcas, que de repente tú pagas una cierta cantidad, que dices, pues está decente, pero al poco tiempo se te descompuso. Y quisiste encontrar refacciones y no las hay en el mercado. ¿Sí? Y entonces tu coche se pasa 4 o 6 meses esperando a que haya una refacción y que te lo compongan, entonces el coche te salió caro, no te salió costoso. Porque salió caro porque no lo estás usando. Hay 6 meses que el coche está ahí tirado. Y no hay la refacción, o no la han traído, o lo que tú quieras. Pero ya te costó muy caro. ¿Por qué? Porque tuviste que usar u otro auto, o estar pagando taxis o transportes públicos. Súmale a eso el costo de la reparación. Entonces ya es caro. ¿Sí? Por hablar de un coche chino, pudo haber sido chino, Sí, francés, alemán, el que tú quieras, ¿no? No total. estoy tirándole mala onda a los chinos, no. Carlos, ¿y por qué usted cree que se ha normalizado o se ha establecido que a los actores de voz mexicanos o actores de voz para Latinoamérica, como para englobar un poco más, se ha normalizado que se le pague poco en comparación a los estadounidenses, siendo que al final los actores de voz en México doblan para toda Latinoamérica, para un continente entero y para el mercado hispano de Estados Unidos? ¿Por qué no, por qué esa conquista o eso ha quedado pendiente, digamos, hasta el día de hoy sucede? Por la avaricia del ser humano. No es otra cosa. Y también hay una razón que hace mucho tiempo sucedió. Quien produce el doblaje no es la propia empresa productora, ¿sí? Es la distribuidora de esa empresa productora la que produce el doblaje para el mundo de habla hispana, para los hispanohablantes. Por decirte algo, te voy a hablar de Warner, ¿sí? La empresa Warner produce una película. A los actores de doblaje de la película, los que hacen el doblaje o los que hacen la película en imagen viva, les paga Warner, les paga varios millones de dólares, ¿sí? Por decirte a los actores. Cuando se hace un doblaje para algún otro idioma, por ejemplo, no sé, qué sé yo, el francés o etcétera, le encomiendan el doblaje a una empresa francesa, a la distribuidora francesa o la distribuidora española que hace el doblaje de Warner, o sea, la distribuidora de Warner establecida en España, le da el doblaje a hacer a un estudio español, ¿sí? Contrata a un estudio español para que haga el doblaje. Entonces, es la distribuidora la que distribuye el producto norteamericano
en España, la que dice hay tal cantidad para que se haga el doblaje. El estudio les paga a los actores, a los ingenieros de audio, a los traductores, a los etcétera, etcétera, los mixers y demás, de esa cantidad, por decir, vamos a hablar, digamos, en dólares, ¿no? El estudio, la distribuidora de Warner en España recibe $100 para hacer el doblaje. La distribuidora le dice al estudio, tengo $70 para hacer el doblaje. El estudio les dice a los actores, te voy a pagar y van a pagar todo lo demás con $40. Entonces le quedaron $30 al estudio, $30 a la distribuidora y todo lo demás se fue en producir el doblaje, en hacer el doblaje. Por lo tanto, al actor de doblaje ya le toca muy poquito. En América Latina es mucho más leonino el asunto. Es el mismo proceso, pero los que se enriquecen son los estudios de grabación que tienen la infraestructura y hay ciertos arreglos con las distribuidoras, que la distribuidora le dice, solo tengo $70 para hacer el doblaje. Ahí se queda el dinero que había entre algunas manos, quién sabe en cuáles, no sé. Ni tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Sí? No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y a nosotros nos ofrecen una pizcacha. Y de pronto te das cuenta que el que se encarga de mandar a hacer el doblaje, de repente ya tiene varios departamentos o que tiene una casa muy grande en determinado barrio residencial y todo eso, y los actores seguimos viajando en transporte colectivo o apenas si nos alcanza para una casa de interés social, ¿sí? Entonces, Sí. como te digo, no tengo pruebas, ni estoy acusando nada, pero tampoco tengo dudas de que algo pasa ahí. Se pulverizan los presupuestos. Carlos, y ahora que muchos actores de voz se han popularizado por las redes sociales, se ha viralizado ciertos rostros, ahora sabemos quiénes son los que están detrás de esas voces que escuchamos toda nuestra vida, toda nuestra infancia. Me gustaría que cuentes, que creo esto lo habrás contado seguramente, pero hablando de esto que viene a cuento, eh, Dragon Ball Z, cuando se dobló el Kai, en una versión se había doblado sin las voces originales y entiendo yo que luego se dobló con las voces, con el elenco original o parte de ese elenco original. Así es. Ahí fue una cuestión también similar de presupuestos y que después no... Económica. Nosotros, los actores originales, solicitamos al estudio que iba a doblar Z-Kai, solicitamos un arreglo, porque cuando hacíamos la serie, muchos años antes, con el estudio con el que trabajábamos, teníamos un arreglo. ¿Por qué? Porque era muy demandante en cuanto a los gritos y en cuanto al esfuerzo y etcétera, etcétera. Llegamos a un arreglo con el estudio donde se doblaba originalmente Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Llegamos a un arreglo con el estudio y el estudio nos dio un arreglo que era satisfactorio para los actores y satisfactorio para el estudio. Trabajábamos muy bien. Cuando llega la serie de Z-Kai, solicitamos el mismo arreglo y no nos fue concedido de principio. De principio nos dijeron, no hay ningún arreglo, solo se es por los loops y vamos. Y entonces varios de los actores originales, Mario Castañeda, René García, Laura Torres y un servidor, Yomero, no aceptamos, ¿sí? Y se hizo la primera parte de Z-Kai, pero resulta que al público no le gustó, porque buscaron actores que sustituyeran nuestras voces, pero al público no le gustó, y empezó el fandom de Dragon Ball es furibundo, y empezaron las quejas, y empezaron los mails, y empezaron la funada, y bueno. Entonces llegó un momento en que el estudio tuvo que recapacitar y nos habló y nos dijo, está bien, vamos a llegar a un arreglo. Ok, está bien. Y entonces llegamos a un arreglo, el que teníamos con el estudio originalmente, y continuamos ya entonces haciendo nuestras voces. Por eso fue siempre un arreglo económico.
No fue porque no quisiéramos hacer el proyecto. Casi siempre es un asunto económico. ¿Por qué? Porque no quieren pagar las empresas, no quieren pagarle al actor lo que el actor solicita. Y creo que el trabajo del actor de doblaje es tan especializado, es tan bien hecho, que yo creo que vale la pena pagarle al actor. Porque además no pedimos algo así que dice, ¿sabes qué? Con lo que me vas a pagar, me voy a poder ir a comprar una residencia en Bali y voy a comprarme 3 Ferraris. No es cierto. Lo que te ofrecen por capítulo a veces es ridículo, ¿no? Pero somos especializados. ¿Cuántos actores de doblaje crees que hay en cada país que se dediquen a esto? Aquí en México somos 3,000 y tantos actores, en una población de más de 137 millones de habitantes. Que solo 3,000 personas se dediquen a esto, dime si no es especialización. ¿Sí? Totalmente. Entonces, si somos tan especializados, pues páguenos lo que vale nuestro trabajo especializado, ¿no? Y el que lo hace mejor, quiere cobrar más, pues páguenle más. Un poquito más. No te digo, con lo que me paguen no me voy a ir a comprar un Mercedes nuevo, ni me voy a ir a comprar un BMW, mucho menos un Ferrari, ¿no? Pues páguenme algo decente como para que por lo menos pueda comer un par de meses, ¿no? Carlos, voy a hacer ya las últimas preguntas porque la verdad me está encantando la entrevista, pero tampoco quiero secuestrarlo. Yo tengo ahorita también en exactamente 5 minutos que entrar a una grabación, ya me acaba de llegar el link, me dice, señor, buena tarde, le acabo de enviar links para conectarnos. Entonces déjame Vale. contestarle Podemos, rápidamente. Mi querido Octa, en 5 minutos me conecto. Punto. Te mando un abrazo. podemos hacer un ping pong rápido y nos despedimos, Sí, así claro, claro que sí. con preguntas rápidas, que por eso lo hice. Pero bueno, agradecerle obviamente por su tiempo y la No, hombre, gracias verdad a ti. es un Y placer cuando quieras en escucharle. otro tiempo, que haya tiempo, con mucho gusto. Pero claro que sí, puede contar con eso. ¿Cuál fue la escena más difícil de doblar que usted recuerde? Válgame. La escena más difícil, es que hay muchas muy difíciles, no tengo la más difícil, pero hay varias escenas de una película que se llama Barreras, Fences, protagonizada por Denzel Washington, que fue muy complicada por el nivel de actuación de Denzel Washington. Tengo otra escena que también fue muy difícil de doblar, que fue cuando muere Piccolo en Dragon Ball Z, que le dice a Gohan eh, que, que él fue el único que lo trató como un amigo. Y cuando le dice Gohan, te quiero, porque era un personaje al que yo quería mucho. Y cuando Gloria Rocha, la directora de Dragon Ball, me dijo, se muere hoy tu personaje, para mí fue muy difícil porque era un personaje al que quería mucho. También fue muy difícil eh, el no volver a darle voz al vaquero Woody en la película 3, después de haber hecho el primer tráiler que salió con mi voz, cuando este ejecutivo que te digo decidió cambiarme porque no aceptaba yo el presupuesto. También fue muy difícil para mí tener que dejar ese personaje. Me dolió muchísimo. Eh, Hay otra escena donde hay eh, un, un idioma que hay que hablar en la película de Indiana Jones, la más reciente, donde él habla, si no mal recuerdo, creo que es griego, y fue complicado porque nos pusieron una persona asesora de griego para poder tener el acento lo mejor posible y hablar el griego lo mejor posible. Yo no desconozco el griego. Entonces, hacer lo mejor posible también fue muy complicado poder guturalizar como debería ser el griego. En la película más reciente de Indiana Jones, en donde yo tuve el honor de darle voz a Harrison Ford. Y creo que una más también
ha sido cantar la canción de Goofy con su hijo Maxi, cuando estaban, que caen en un río en la película A Goofy Movie, Sí, por que va supuesto. cantando, no hay nadie como tú, los dos estar, porque el actor original tiene la voz más aguda, Bill Farmer, es de una voz más aguda que la mía. Sin embargo, pues yo me quedé con ese casting porque fui el que mejor logró clonar la voz de Bill Farmer en español y sus reacciones y todo eso. Pero cantar en un tono, en una tesitura que es fuera de la mía, yo soy bajo y él es tenor, entonces cantar eso fue complicado, pero creo que al final se logró. Bueno, Carlos, y las dos últimas. Si se hiciera un crossover entre Dragon Ball y Toy Story, ¿cómo crees que sería la interacción entre Piccolo y Woody? Pues diría, por ejemplo, Piccolo diría, tú eres un juguete, no eres el verdadero Buzz Lightyear, eres un personaje ficticio, un juguete para niños, sabandija. Y por último, si un fan te pidiera que le dejaras un mensaje motivacional en la voz de Piccolo, ¿qué le dirías? Tú eres, Marcelo. Para ti no hay imposibles. Cree en ti, Marcelo. Y ahí ponle el nombre que quieras. Espectacular. Bueno, Carlos, de verdad le agradezco mucho. Me quedaron muchas preguntas por hacer. Acá le muestro todas las preguntas que tenía, Si pero es que quieres, en una próxima edición continuamos con la entrevista y hacemos me pareció las más interesante lo que respuestas. usted estaba contando, la verdad, que lo que yo Ah, tenía para preguntar. Pero le agradezco por su amabilidad, por su tiempo, por todo. Ha sido un placer realmente y siempre se aprende algo escuchándolo a usted. Así que le agradezco mucho y siempre es un gusto verlo en los webinars y las clases y demás que da. Así que de verdad, para mí, que soy un locutor y que crecí escuchándolos a todos los artistas que tiene México, realmente es un placer, un honor y algo que me emociona mucho. pues al contrario, te agradezco yo a ti. Bueno, no al contrario, sino yo te agradezco a ti el que hayas tenido tiempo para esta entrevista, que hayas buscado entrevistarme, que me hayas permitido decir todas las tarugadas que dije, y seguramente habrá gente que me va a fumar, habrá gente que dirá que no, que sí le gusta y todo el rollo, pero bueno, esas son mis opiniones, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo, no lo den nada porque como eso sí, mi opinión no es verdad absoluta, pero pues es lo que yo he aprendido dentro de algunos años que tengo ya en este planeta y espero que todo sea para bien, que todo sea para que la gente sienta que ha sido aportada y no que ha sido restada o que ha sido decepcionada. Espero que a nadie haya decepcionado y al contrario, que hayan tomado lo bueno de lo que yo haya dicho. Lo malo, guárdenlo en un calcetín y tírenlo a la basura. Lo bueno, atesórenlo, guárdenlo porque son aprendizajes que yo he tenido en la vida. Y como les digo a todos mis alumnos, mi forma de comunicar lo que yo hago, mi forma de ser instructor es yo no les voy a enseñar a ustedes nada. Ustedes van a aprenderlo todo. Y procuren siempre caminar por el lado recto de la vida, por el lado correcto, por el lado bueno. Mientras haya esa oportunidad, háganlo y procuren hacer de este mundo un mundo mejor con lo que sea que hagan, lo que sea que hagan. Procuren hacer de este mundo un mundo mejor, porque es lo que necesitamos. Aquella frase de los buenos somos más no es verdadera. No somos más los buenos, porque hay gente que no se dedica a hacer el bien, y son muchos más. Pero resistamos y hagamos que lo bueno prevalezca dentro de la medida de nuestras posibilidades. Claro que sí, Carlos, que así sea. Éxitos, bendiciones y bueno, espero Igualmente para pronto ti. poder volver a escucharlo. Hasta luego. Muchas gracias, que Dios les bendiga, pórtense mucho, cuídense bien y no hagan nada que yo no haría. Hasta más Hasta luego. vernos. Gracias.